En Iquique Televisión estamos en esta oportunidad con Camila Castillo, quien es la delegada presidencial de la provincia del Tamarugal. ¿Qué tal, delegada? ¿Cómo está? Bienvenida. Hola Karim, un gusto poder estar conversando contigo y con Iquique TV. Delegada, igual hay que decirle de inmediato a la gente que, bueno, usted está en la provincia del Tamarugal justamente y la internet no es tan fluida como en Iquique mismo. Así que para que la gente vea que un poquito eso es el desfase que se puede ver. Delegada, ¿qué está pasando en el tema fronterizo? Que vemos en las noticias y en muchos medios de comunicación y tal vez en muchas redes sociales, como que en el paso fronterizo de Colchane estuviera un desorden y estuviese mucha gente pasando a Chile de manera descontrolada. ¿Cómo se ve la situación ahí in situ? Sí, bueno, me parece importante poder ir aclarando la situación porque se han ido incorporando distintos elementos y se han puesto como en una juguera y eso solo ha dado confusión y en realidad nosotros necesitamos dar claridades a la ciudadanía. Primero hay que hacer una distinción respecto a los pasos no habilitados y los pasos habilitados de ingreso y de salida del país, ¿cierto? Respecto a los pasos no habilitados, hoy día nosotros tenemos una herramienta constitucional que es infraestructura crítica, donde hay un despliegue militar importante y muy efectivo, en donde tenemos un despliegue que ha traído control, ¿cierto?, en el resguardo de la frontera por el ingreso y salida del país por pasos no habilitados. Eso tiene números concretos para poder decir que es una medida efectiva. Los números concretos es que los ingresos irregulares a nuestro país el 2023 disminuyeron en un 35% respecto al año 2022. Y eso es un dato con el que nosotros seguimos trabajando en esta misma línea y se ha invertido, ¿cierto?, para el despliegue militar, incluso Ujú. los puestos de observación fronteriza, cerca de $1 millón. Otra cosa es el paso habilitado de ingreso y salida al país, que es el complejo fronterizo de Colchane, que es donde ha estado estos últimos días la contingencia y que hay que aclarar. Ya, pero aclaremos la primera parte. Entonces usted está diciendo que sí ha habido una baja de entradas irregulares en el último tiempo. Así es, por los ingresos irregulares han bajado considerablemente, hay datos concretos en eso. Por Colchane, por el ingreso irregular en Colchane, ha disminuido en un 35% el año 2023 completo respecto al año 2022, Ya. ¿cierto? Por eso indico que, y otra cosa es el complejo fronterizo, que es el lugar donde uno ingresa o sale de un país de forma regular, ¿no? Y ahí es donde también hay hartas cosas que poder precisar respecto a lo que se ha dicho del complejo fronterizo estos últimos días. Ok, lo que se ha dicho es que funciona muy pocas horas, que se cierra muy temprano y que se debería tener este complejo fronterizo abierto por más tiempo o por periodos más extendidos. Sí, el complejo fronterizo, como cualquier otra, tiene un horario de funcionamiento. Ajá. ¿Ya? Todos los complejos fronterizos del país tienen horarios de funcionamiento, tienen Ujú. horarios de apertura y tienen horarios de cierre, Así es. salvo Chacayuta, que tiene un horario de 24 horas para ciertos días determinados y además cierto transporte determinado, porque no todo tipo de vehículo pasa 24 horas por Chacayuta tampoco. Y el complejo Libertadores en Valparaíso, que también ellos tienen, entiendo, atención 24 horas de todo tipo de transporte. El resto de los complejos fronterizos tienen horario de apertura y de cierre dependiendo las condiciones de cada uno de esos pasos. No hay horarios determinados. Nosotros en Colchane tenemos un horario de cierre diferenciado dependiendo del tipo de transporte, ¿ya? A Entonces hay ver, un horario para autos, hay un horario para buses y hay un horario para camiones. ya. Incluso en el último tiempo, y eso igual te lo puedo explicar un poco más en detalle más adelante, tuvimos que agregar un horario de cierre para caminantes, que le llamamos, que son peatones, porque en Colchane además sucede una cuestión muy particular, que es que la gente transita de forma caminando por el complejo, que es A una pie entre situación que no Bolivia y Chile. sucede, exacto, por Como la voy a cercanía de comprar las pan a localidades. Bolivia y tomo once en Chile, algo así. Hay dos tipos de situaciones por qué pasa eso.
Una es eso, que la relación con la frontera, porque tenemos dos localidades aledañas al complejo, muy Ujú, cerca, que no sucede en otros complejos fronterizos, y la otra es por una práctica que sucede principalmente en Bolivia, ujú, que es que los buses trasladan a las personas hasta el complejo de Colchane, teniendo destino a Tequique, las ujú. bajan del bus y esas personas pasan caminando y luego toman otro transporte hacia Iquique. Eso Ya, hace que lleguen una cantidad de buses importante al mismo tiempo, se aglomera una cantidad importante de peatones y obviamente creo que cualquiera de nosotros que ha hecho un trámite en un complejo fronterizo entenderá que no es lo mismo atender a una persona que viene en un bus con una relación de pasajero a atenderla de forma individual caminando, ¿no? Entonces, el complejo no fue hecho pensando en ese flujo y tuvimos que agregar también un nuevo horario de atención para los peatones, para los caminantes. ya. El último cierre de portón se hace a las 7:30 de la noche, que es con los Ujú. camiones, y eso no significa que a esa hora se deja de atender, sino que en realidad se continúa atendiendo hasta pasadas las 20-30 horas todos los días. Ya. A ver, entonces aclaremos el tema de los horarios. ¿De a qué hora está abierto el complejo? ¿Y cuáles son los horarios que tienen El tour como un tipo de personas, de vehículos? Si hay horario, o sea, el horario de cierre es diferenciado, como te digo, termina el último a las 19:30 con camiones, pero también termina antes a las 18:30 con los buses, a las 18 con los autos, vehículos particulares y hasta las 14 horas atendemos las personas que no vienen en ningún tipo de transporte, sino que son peatones. Ok. Eh, Ingresa una gran cantidad de peatones, ¿no? Entonces, por eso tuvimos que poner estos horarios también, de forma de poder ir ordenando el flujo del complejo, que nos permita mejorar las cargas laborales de los funcionarios, en miras siempre de poder ir ampliando los horarios. La idea es que siempre podamos ir cerrando los portones un poco más tarde, pero para eso también hay que realizar una serie de orden interno que nos permita que ese trabajo sea eficiente y seguro. Ajá. Sí, porque igual le iba a decir eso, ¿no le parece que es muy corto el periodo? Está bien, no es 24 horas, pero algo un poco más largo, 10 de la noche, 12 de la noche, como en algunos momentos ha sido en Chacayuta también, con Perú, qué sé yo, un poco más extendido. ¿Se está trabajando en eso? Para poder hablar de eso, esto es un control integrado, donde igual que en Chacayuta, ¿cierto? En Chile te atienden personal, o sea, en el complejo chileno es el de entrada a Chile, y ahí tengo instituciones bolivianas y chilenas. Y en Ya, el complejo boliviano de Pisiga se atiende, es la salida de Chile, la salida de Bolivia final, la entrada de Bolivia, ¿no? Y ahí también hay instituciones chilenas y bolivianas. Es un complejo integrado. Entonces, para hablar de una ampliación, tenemos que tener tres cuestiones a la vista. Una, que es la infraestructura, ya. ¿ya? Segundo, porque hay que tener Que condiciones no para está, poder no ampliar está la la red. infraestructura. Tenemos, o sea, tenemos una infraestructura que yo creo que podríamos primero visualizar si podemos agregar algunas ventanillas de atención para poder mejorar los flujos durante el día, sin Ya, necesidad quizás de ampliar, ¿cierto? Pero una de la infraestructura y para eso sí nos estábamos haciendo cargo y vamos a comenzar a invertir cerca de 8.000 millones de pesos en un convenio con MOB, en un plan de mejora del complejo fronterizo, ya, porque hay hartas cosas de las que hacerse cargo para que esa infraestructura pueda funcionar bien y sea una ya, infraestructura segura que también nos permita en el futuro ampliar. ya. Eh, Segundo es la cantidad de dotación, y eso tiene que ser tanto con las instituciones chilenas, ¿cierto? Porque ahí funciona PDI, SAC, aduana, y también yo tengo Claro. personal del complejo que son nuestros funcionarios de la delegación presidencial en la Ya, coordinación. Y por otro lado está Migraciones Bolivia, está el par del SAC en Bolivia, que se llama SENASAC, si no me equivoco, y ya, está Aduana Bolivia, Aduana ya. Nacional Boliviana Entonces también. hay que coordinar un Entonces, montón de servicios. exactamente. Y obviamente hay que tener la relación, o sea, hay que tener relaciones internacionales y conversaciones en ese nivel con Bolivia para saber si ellos están dispuestos a ampliar ese horario de atención. Como lo dijo la ministra, no estamos negados a esa situación, son cuestiones que hay que observar, que hay que evaluar, pero también creo que hay que tener a la vista que es un control integrado, que hay brechas y que de esas brechas obviamente tenemos que irnos haciendo cargo
hoy también con las miras del futuro para que sea un complejo que finalmente responda a las necesidades que tiene el Paso hoy día y no hace más de 10 años como cuando se aperturó. Ok, y lo último, ¿qué le parece lo que dijo el fiscal regional respecto a esta situación? Yo quiero aclarar esa situación. El Ujú, complejo fronterizo, como lo decía, tiene un horario de apertura y tiene un horario de cierre. ujú. Y eso en ningún caso significa que es un descontrol. Eso significa que hay un horario de funcionamiento del complejo, como todos los complejos fronterizos lo tienen. ¿Qué pasa cuando está cerrado el complejo? Y yo Ujú. acá quiero que me dé un minuto para poder explicar un poco más a fondo esto. Con el despliegue de infraestructura crítica, es decir, el despliegue militar en el marco de infraestructura crítica, que tenemos controlado o tenemos mayor control de los pasos no habilitados, ¿qué ha pasado? Ha pasado que naturalmente la gente se conduzca al complejo fronterizo, Ya, ¿ya? Pero en el complejo fronterizo va a pasar la gente que cumple con los requisitos para ingresar a Chile. ¿Ya? O sea, evidentemente la gente que no cumple los requisitos para ingresar a no va a Chile, pasar. van a pasar dos cosas. O no va a querer pasar, porque si hay alguien que sabe que no lo cumple, no va a intentar pasar por el complejo. Claro, Y si es alguien que sabe, o sea, quizás tiene alguna duda, porque a veces hay gente que no lo cumple porque, no sé, no es capaz de acreditar el dinero que se solicita en el ingreso a Chile, o no tiene el permiso del papá para poder entrar con un niño o una niña menor de edad. Entonces, en ese caso, la persona es devuelta, subsana esas observaciones y ya. regresa a pasar por el control. Que a cualquiera le puede haber pasado en un complejo fronterizo, ¿no? Tratando de salir del país. Ok. Como se conducen naturalmente al complejo, porque hoy día tenemos mayor control del paso no habilitado, Ujú. eso ha hecho, dado un aumento de flujo y eso ha hecho que existan hoy día brechas distintas en el complejo que no teníamos antes. Y una Ya, de esas brechas es la eficiencia en la atención, ya. durante el día del complejo, que es lo que hemos visto también estos últimos días y que nos estamos haciendo cargo. Y Ujú, por otro lado, es también en la noche, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando está cerrado el complejo? ujú. Y ahí nosotros vamos a avanzar en medidas de mejor seguridad. Estamos en este momento elaborando las bases de licitación para poder crear un cierre perimetral Ok, nuevo del complejo, porque el que está hoy necesita ser reparado constantemente y vamos a tener prontamente un cierre perimetral más seguro para el país. ya. Segundo, yo instruí la semana pasada incluso que se pudiera hacer una redistribución del presupuesto del complejo fronterizo para poder contratar los servicios de seguridad, Ok. principalmente en el periodo que está cerrado el complejo, porque tenemos cámaras, ¿cierto? Y ahí puede haber una coordinación con Carabineros y el Ejército que nos permita evitar que alguien trate de ingresar por el complejo, ya que los militares están al costado. No sé si me logro explicar, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces estamos tomando medidas como esta que nos va a permitir hoy día hacernos cargo de la seguridad en el complejo fronterizo, que es la brecha que se ha levantado hoy día, y que son las brechas institucionales que como delegación presidencial provincial obviamente estamos trabajando en poder disminuirla. Ok, ok. Delegada, gracias por habernos dado esta entrevista. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Ok. Camila Castillo, entonces, delegada presidencial provincial del Tamarugal aquí en Iquique Televisión. No se vaya.